Hoy tenemos la bendición, ¿verdad?, de empezar una nueva serie. Aquí lo tenemos en semana 1, ¿verdad?, en la pantalla. Por culpa del diablo 2, ¿verdad? Por culpa del diablo 2. Y hoy el tema es lo cotidiano pesa más de lo que parece. Entonces vamos a tener un buen tiempo, ¿verdad? Entonces preste bastante atención, ¿verdad? Tal vez hoy no vamos a contar chistes, ni tal vez vamos a gozarlo mucho, pero hoy vamos a tener lo que nunca nos puede faltar en la iglesia. Puede faltar cualquier otra cosa menos la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tener hoy. Lo cotidiano pesa más de lo que parece. Se sabe que hace muchos años, bueno, algunos años, no vamos a decir muchísimos años, algunos años Dios puso en el corazón de el antiguo pastor de esa iglesia, el pastor Ray, ¿verdad? Puso en el corazón de él hacer esta serie, hacer una serie de Por culpa del diablo. Tuvimos excelentes prédicas, fue una serie muy bendecida. Al finalizar del año pasado, Dios empezó a inquietar mi corazón y puso en mí el deseo de hacer una segunda parte, una parte número 2 de esta serie. Usted sabe que se suele decir que es como en las películas, ¿verdad? La primera película, un éxito. Hacen la 2, fatal, ¿verdad? Es malísima, ¿verdad? Hemos orado, nos hemos preparado y nos estamos enfocando 100% en la palabra de Dios. Así que para Dios no hay errores, no hay fracasos. Entonces, hemos orado y tenemos la seguridad, tenemos la fe de que esta segunda parte de Por culpa del diablo va a ser tan buena como la primera. ¿Por qué? Porque esto no se trata de un hombre, no, se trata de Dios y su palabra. Usted sabe que tenemos que empezar a confiar más en Dios y confiar exactamente en lo que dice la palabra de Dios y no tanto en lo que las personas creen o no creen o lo que comentan, ¿verdad? Tenemos que empezar a enfocarnos en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar, y este tema, el título lo dice todo, por culpa del diablo. Parece que el personaje principal de esta serie va a ser Satanás, pero usted sabe que no es así. Nosotros no queremos venir aquí a la iglesia a predicar y a exaltar a nuestro enemigo. Nuestra intención es que usted se prepare a través de la palabra de Dios y tome las herramientas que el Señor le da para poder enfrentarlo. No estamos enfrentando a cualquier persona, a una persona de carne y hueso. No, estamos enfrentando a alguien que tiene más años que cualquiera de nosotros. Más bien, Él fue creado por Dios antes que el mismo tiempo existiera. Entonces, no es cualquier enemigo el que estamos enfrentando. A veces nosotros los cristianos vivimos como si el diablo no existiera, como si realmente Él no existiera y no fuera un enemigo de nosotros. Pero la Biblia nos advierte, está llena de información sobre cómo combatir y hasta evitar, ¿verdad?, las herramientas que Satanás usa para controlar nuestras vidas y para guiar a las personas a una condenación eterna. ¿Por qué digo a una condenación eterna? Bueno, vamos a ver la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre Satanás? Ok, uno de los títulos de él es engañador. Él es el engañador, él es el mentiroso, él es el padre de la mentira. En Juan 8:44, ahí en Juan 8:44 está la palabra de Dios advirtiéndonos. Y nos dice ahí en el verso 44, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Un título ahí que la palabra de Dios está diciendo a Satanás. Él es el padre de la mentira. Nosotros a veces imaginamos a Satanás, ¿verdad?, como el diablito con los cachitos y todo vacilón. Lo puede ver ahí en la pantalla, ¿verdad? Está un poquito abajo, le cortaron la mitad del cuerpo, ¿verdad? Pero ahí se puede notar. Bueno, ok, ahí está completo. Imaginamos al diablo así, ¿verdad? Como que si fuera vacilón, que esto, que el otro. Pero wow, hay que tener cuidado. Esa es la mentira que él quiere que las personas crean. Que él es bueno, que él dice la verdad, que él no existe. Más bien, él a veces piensa
¿verdad? O quiere hacer que las personas piensen que ni siquiera Satanás existe, que el infierno no existe, que son cosas de inventos, que son puros inventos, y no es así. Desde el principio la Biblia nos enseña que él siempre ha sido un engañador, un mentiroso. Hay otros títulos, otros nombres que más adelante en esta serie vamos a estar tocando y cómo afectan a nosotros, la humanidad, este Satanás, este Satán, el padre de la mentira. Vamos al principio. Para saber de Satanás y saber las herramientas que él usa, tenemos que ir a nuestras Biblias al inicio. Tenemos que ir a Génesis. Entonces tome su Biblia, tenemos versículos aquí en la pantalla, no se estrese, no se preocupe, ¿verdad? No se distraiga, es muy importante estar bien concentrados escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué dice ahí? En el principio en Génesis, en el capítulo 3 nos dice que el hombre y la mujer pecan. Wow, aquí empezamos desde el principio con el pecado, el hombre y la mujer pecan. Y vea lo que dice ahí. En el verso número 3, ahí, ¿verdad? En el capítulo 3, dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, cierto día le preguntó: ¿de veras Dios te dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Dijo la mujer: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Contestó la mujer: es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ahí está. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso, su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios y empezando ahí en capítulo 3? ¿Y cuántas veces nos tiene enseñanzas para nosotros? 3 cosas que usa Satanás, 3 cosas que quiere atacar, que lo hizo con Eva, lo hizo con Adán y lo quiere hacer con nosotros. Lo quiere hacer con nosotros hoy mismo, mis amigos, quiere hacerlo con nosotros. Jóvenes, quiere destruirte, quiere que usted caiga en esos mismos errores que Adán y Eva cayeron. 3 cosas. El objetivo de Satanás, uno de los objetivos de Satanás es atacar tu mente. Él quiere tu mente. Él no es omnisciente como es nuestro Dios todopoderoso, pero Él sí quiere atacar tu mente. Él quiere poner cosas en tu mente, con lo que ves, con lo que escuchas, con las acciones nuestras que destruyan tu vida, que destruyan tu testimonio como cristiano. Él quiere tu mente, quiere que tú estés pensando en cosas que no agradan definitivamente a Dios y que estés ahí maquinando. En otras palabras, comiendo carbón. Quiere que ustedes y nosotros estemos comiendo carbón, pensando en cosas que no agradan al Señor. Otra de las cosas es, sus armas. Él tiene armas que utiliza en contra de nosotros. ¿Como cuál? Como engañar y mentir. Él quiere que nosotros engañemos, quiere que nosotros empecemos a mentir y más bien utiliza a líderes, a personas, a que nos engañen, a que nos vendan realidades que no son. Por eso aquí nosotros nos enfocamos solo en la palabra de Dios y en nada más. Más bien más adelante en otras series vamos a hablar sobre mitos, engaños y cosas que creemos que en realidad no lo son, porque Él quiere engañar y mentir. El propósito, Él tiene un propósito. Así como Dios tiene un propósito, Él tiene un propósito para su vida. ¿Y sabe cuál es?
que usted ignore la voluntad de Dios. Que piense en cualquier cosa, en deporte, en trabajo, en comida, en pleitos, en destrucción, en baile, en su banda, en lo que sea. Él quiere que piense en lo que sea. A él no le importa lo que usted está pensando. Lo único que a él le importa es que usted no piense en Dios, que no haga la voluntad de Dios, y va a utilizar cualquier método para poderte engañar, amigo. Lo va a hacer. Wow. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si Satanás consigue meter una mentira o crear una mentira en tu vida, wow, tenga cuidado, amigo, porque se puede salir con la suya. Tenga cuidado, porque él puede guiarte a destrucción. Si somos hijos de Dios, no vamos a ser destruidos espiritualmente, pero sí podemos ser destruidos físicamente como hijos de Dios. Por supuesto, y la Biblia así nos enseña. Lo vemos ahí en el libro de Job, cómo él fue destruido físicamente por los engaños de Satanás. Entonces, no fue lo mismo que le sucedió a Adán y a Eva. Ellos tenían todo ahí en el huerto del Edén, lo tenían todo. ¿Por qué murieron? Por el engaño de Satanás. ¿Y cómo lo hace? Bueno, muchos piensan, ¿verdad?, que usa estrategias que no son de este mundo. Bueno, Satanás no es de este mundo, pero él es el príncipe, él es el rey de este mundo. Solemos decir, Jesucristo es el Señor de este mundo. ¿Qué estamos diciendo, amigos? A veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Tres Ríos, lo he dicho una y otra vez, Tres Ríos es del Señor. Declaro Punta Arenas para el Señor. Declaro este lugar para el Señor. Usted no puede declarar algo que no pertenece al Señor, porque el mundo no es del Señor. La palabra de Dios nos enseña que el mundo es de Satanás. Por eso este mundo va a ser destruido por culpa de Satanás y por culpa de otros más. Por culpa del diablo, ¿verdad? Dice la serie. Entonces, ¿qué otras cosas usa Satanás para meternos ahí, caer en pecado? Bueno, usa lo más cotidiano. Satanás usa lo más cotidiano. ¿Por qué? Porque lo cotidiano pesa más de lo que parece. A veces pesa más de lo que parece. Él quiere mentir. Él quiere que usted en lo cotidiano, en su trabajo, se desenfoque de lo que Dios quiere para su vida. Te usa en el trabajo, en lo más cotidiano. Uno pasa horas de horas en el trabajo. Él quiere que usted se desvíe en su trabajo. Haciendo deporte, Él quiere que usted se desvíe de esto. En la iglesia misma, Él tiene sus herramientas aquí en la iglesia. Muchos creen, no, por lo que ven en las películas, que si Satanás entra a la iglesia, una cruz y explota, ¿verdad? Satanás no, Satanás no entra. No puede entrar a la iglesia. ¿Dónde han aprendido eso la gente? ¿Quién les ha enseñado esas cosas? ¿Sí? Seguramente el mismo Satanás, que es un mentiroso y quiere que usted crea esas cosas. No voy a decir que hoy mismo está sentado aquí, porque hay iglesias más grandes que la nuestra donde él podría estar, y él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero sí, me imagino que hay muchos de sus secuaces, de sus ángeles caídos, que pueden estar aquí hoy mismo. Y volvemos a ver el de la parra, a ver si lo podemos ver. Pero lo siento, no lo va a poder ver. No va a poder ver a Satanás o a los amiguitos de Satanás estar hoy aquí. Pero no se extrañe, así es, puede ser que esté aquí. Él usa herramientas de engaño. He visto últimamente y estoy hablando mucho de Facebook y de todas esas cosas, ¿verdad? Ahí, en lo cotidiano, en donde usted se mete al Facebook y revisa algunas cositas, ahí está Satanás, utilizando a la humanidad y utilizando a los cristianos. Wow, utilizando a los cristianos a que se presten al juego y a las herramientas y patrañas de Satanás. ¿Cómo? Cuando le damos me gusta a algo que es incorrecto. Si usted viene y le da me gusta a algo que es incorrecto, bling, le dio un like a Satanás. Ahí, le hizo un favorcito.
La semana pasada hablamos de esta, y ni quiero empezar porque hasta que estoy aquí, hablando de la famosa tocola, ¿verdad? ¿Verdad? Ya hasta que uno está así, como que si no hubieran cosas importantes de qué hablar, como si el enfoque fuera eso. Simplemente voy a decir, como lo dije la semana pasada, si usted quiere saber que la marihuana es mala, vaya pregúntele a una mamá que perdió su hijo por las drogas. Pregúntele, ¿qué se siente perder a un hijo por el problema de las drogas? Tal vez usted no lo ha experimentado, pero hay gente que lo ha experimentado. Pregunte a esa señora este sufrimiento y verá, y usted saque deducción si las drogas son buenas o son malas. Nada más. Pero no, si usted le da me like, le da me gusta a esas cosas, está inconscientemente o hasta conscientemente cristiano aprobando esas situaciones. Sí, no, es solo por vacilón y por chingue. Bueno, hay otras cosas que uno puede hacer por vacilón. Hay otras cosas que se pueden hacer, pero eso no es correcto, mis amigos. Uber, hablando de Uber, ahora es el pleito de taxistas y de Uber, otro tema, que estamos hasta aquí, ¿verdad? De escucharlo, ¿verdad? Otro tema, un temazo, ¿verdad? Como que si fuera tan importante. ¿Sabe qué? No se enfoque en las herramientas que usa Satanás. Hay personas ahí que, hasta en Facebook, simplemente dice, si usted viaja en Uber y lo para un tránsito, diga que es familiar, diga que es familia, para que no le hagan un parte. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama? Mentir. Entonces ahí en Facebook y los de Uber te están animando a miente. Y si vas a mentir por una tontería como esa, vas a mentir por cualquier otra cosa, se lo aseguro, porque eso es lo que Satanás quiere. Entonces lo cotidiano es más y pesa más de lo que parece. Por eso hay que estar en todas, mis amigos, hay que estar en todas. Hay otras cosas que él utiliza para distraer. Prepárese porque voy a mostrar algo que usted se puede sorprender. ¿Qué, Satanás? ¿Cómo estás? Hey muchacho, ¿cómo está? De pura vida, ¿qué? ¿Siempre haciendo diabluras? Comiste un payaso, ¿verdad? No, aquí tomándome un whisky. Hace mucho calor por estos lados. Sí, ya vi, pero no estás de muy buen humor, ¿verdad, hoy? Nunca. Es lo de la entrevista, ¿verdad? Que me había hablado. Sí, de hecho. Bueno, póngale, a ver qué es lo que quiere. Ok, hay muchas creencias de cómo usted trabaja, de la manera que usted trabaja. Entonces quiero que nos explique para saber específicamente en qué área o cómo usted trabaja en las personas. Es muy sencillo. Yo, por lo general, me voy a enfocar en las cosas grandes. Ahí me imagino que más de un hermanito de esos de la fe, de su iglesia, creen que yo actúo de esta forma. Aquí les tengo unos ejemplos. Wow, increíble que la gente de nuestra misma iglesia se preste para eso, pero Piensan que soy yo, pero realmente son ellos. O sea, esto depende mucho de las personas. ¿Qué me va a importar a mí ir a una iglesia en un pueblito que se llama no sé dónde del monte, no sé dónde de Cartago, de no sé dónde, de un país que es así chiquitito? A mí me interesan las cosas grandes. O sea, yo voy por guerras, yo voy por hambrunas, yo voy por hasta desastres naturales que puedan afectar al hombre. Este es mi mundo, entiéndalo.
Ese es mi mundo. Yo veo lo macro, lo que lo puede afectar a usted, pero en grande. Cosas pequeñitas, no, eso es el hombre, papá. Eso es el hombre, eso, a mí no me echen la culpa de eso. Ok, para no quitarle mucho tiempo, porque sé que usted es alguien muy ocupado, Satanán, ¿cómo actúa usted diariamente en las personas? ¿Te referís a lo cotidiano? Que todo el mundo me eche la culpa por todo. Exactamente. Una persona común y corriente. Mira, es una muy buena pregunta, la verdad, porque yo desgraciadamente no soy ni omnisciente ni omnipresente, ¿verdad? Entonces no puedo estar como en todos lados como el de arriba. ¿Cómo actúo? Realmente a mí no me interesas vos, me explico, sos demasiado pequeño para mí. No me interesa ninguno de estos muchachitos y hermanitos de su iglesia. Pero sí los puedo afectar, ¿cómo? Por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio del Facebook. ¿Me explico? Eso, que se pasan horas metidas en el Facebook. Eso es parte de lo que yo puedo hacer. Acuérdese que yo voy a pensar en macro. A mí no me interesa usted como persona. Sí me interesa tu alma. Sí la quiero para mí. Me la debes. Pero realmente no me interesas como para yo llegarte a buscar. Si la tengo, la tengo. Si no la tengo, tampoco no me importa. Así es como actúo, más o menos. Entonces, para hacerte un resumen, no es por culpa del diablo que vos te parés en medio de la prédica. No es por culpa del diablo que te suene un paquete de confites o de galletas que te estés comiendo. No es por culpa del diablo que te llamen en medio y no se te olvidó poner el celular en modo vibrador o lo que sea. Yo no actúo así. Simplemente son despistes de la gente. ¿Cómo actúo yo? Macro. Cuando pienses en el diablo, piensa en grande. Nos vemos, hasta la próxima. Bueno, Satanán, fue un disgusto verte. Hasta luego, muchacho. Sigue así, buen trabajo. Así es la cosa, mis amigos. Así es la cosa. Hay un programa que dice eso. Es culpa del diablo, ¿verdad? Y no, esta no es mi intención juzgar a nadie. Algunos el día, vea, gracias, algunos estaban actuando, ¿verdad? Fue algo planificado, estos videos. Algunos estaban tan bravos y de un modo es bueno que estén molestos. Me alegro que se pusieran molestos porque hay una distracción. Cuando uno está en la iglesia quiere concentrarse en escuchar la palabra de Dios. Y usted sabe, hay tantas cosas que nos pueden distraer. Hay tantísimas cosas. Difícilmente nos pasaría eso en el cine. En el cine puede pasar lo que sea, pero nunca nadie nos va a distraer. Qué tirada, diría mi abuelo. Qué tirada, que en la iglesia cualquier cosa nos puede distraer. ¿Verdad? Jóvenes, qué triste, y qué triste cuando ustedes se prestan para el juego de estar haciendo bulla y no prestar atención. No están teniendo amor al prójimo. Amor al prójimo es, no hago esto por mí, lo hago por los demás. Entonces, sea educado y respetuoso. Adultos, es una costumbre, simplemente venga y apague su celular. Apáguelo. ¿Hay algo más importante que el domingo en la mañana dedicarle el número 1 a Dios? Me imagino que no hay nada para un cristiano más importante que eso. Y otras cosas que podríamos, ¿verdad?, enfocarnos. Hoy no vamos a hablar de iglesias vacías porque gracias a Dios tenemos una iglesia llena. Gloria a Dios por eso también, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es la que nos advierte de todas estas estrategias, de todo lo cotidiano. Primera de Pedro capítulo 5 en el verso 8 dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Si te distraes, te va a atacar y te va a devorar. Por eso ni en la iglesia, ni en ningún otro lugar debes de estar distraído. Punto número 1, apunte ahí en su hoja, por favor, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Estén alertas,
no se distraigan cuando estén en el mundo, cuando estén en lo más cotidiano, no se distraigan, porque ahí en el mundo, en lo cotidiano, está Satanás y quiere destruirte. Tengo una pregunta, mis amigos, y tal vez puede ser que sí, puede ser que no, que haga preguntas durante la serie. Una pregunta: ¿de quién es culpa de que Adán y Eva pecaran? ¿De quién es culpa? No me lo diga, respóndaselo usted mismo. ¿De quién es culpa? Para saber, necesita orar y necesita pasar tiempo con la palabra de Dios. No es simplemente así Adán, no es simplemente así Eva. No, la culpa fue del diablo. ¿De quién es culpa? Teníamos un ejemplo aquí en la iglesia. ¿De quién es culpa de que alguien venga y media prédica, se levante y vaya afuera? Y todos los demás así, viendo donde va saliendo, ¿verdad? ¿De quién es culpa? Podríamos decir de que se levantó, o del que lo miró, o de las ganas de ir al baño. ¿De quién es culpa realmente? Pero no vamos a buscar culpables. Lo que sí debemos de entender es que debemos de estar alertas a lo que nos dice la palabra de Dios. Como el punto 1, no nos descuidemos, porque hay trampas que podemos caer en ellas. Si ya de por sí solo la vida es difícil, imagínense con un adversario, con un enemigo tan astuto como Satanás. Y andamos ahí como ovejas, andamos ahí como personas que no tienen un sentido a la vida, un propósito en la vida. Si usted no tiene un propósito en la vida, anda ahí, anda descuidado. Necesita estar alerta. Necesitamos las herramientas de Dios para poder entender cómo enfrentar a nuestro enemigo astuto, que es Satanás. Primera de Juan, ahí en el capítulo 4, en el verso 4 dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Está hablando aquí de los falsos profetas, de las falsas doctrinas también, pero dicen que el que vive en el mundo no es tan fuerte como nuestro gran y todopoderoso Dios. Por eso necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios para poder enfrentar a nuestro enemigo. Número 2, en esta mañana, Dios vive en nosotros y nosotros debemos de vivir en Él. Si usted no está viviendo en Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de las buenas acciones, a través de la congregación en la iglesia, estamos expuestos a recibir los ataques de Satanás, pecar y tener que asumir las consecuencias. Necesita estar conectado con Dios. Juan capítulo 15 en el verso 5 dice que si nos desconectamos del Señor, no vamos a hacer nada. Nos convertiríamos en algo inútil. Separados de Dios, no somos nada. Por eso tenemos que estar conectados con Dios. ¿Sabe que eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva? Se desconectaron de Dios. Adán y Eva vivían bajo la protección de Dios en el Edén. Vivían bajo la protección de Dios, pero ellos tenían el derecho, o tenían la autoridad más bien de decidir sobre sus acciones. Y sus acciones los guiaron a pecar. Lo que decidieron les guió a encontrar la muerte. Ustedes y yo, hijos de Dios, si usted tiene a Jesús como su Salvador, vivimos bajo la protección de Dios, pero seguimos teniendo derecho de poder decidir sobre nuestras acciones. Decida bien, tienes que decidir bien. Aquí en la iglesia, ¿de quién es culpa entonces una distracción? ¿De quién? Vuelvo a preguntar, ¿de quién es culpa que la gente no lea la Biblia? ¿Del pastor? ¿De quién es culpa que la gente no ore? ¿De quién es culpa que la gente no diezme? Sí, seguramente de todos los que han ensuciado el nombre de Jesucristo robándose ese dinero. Seguramente también serán culpables. Seguramente las personas que no son buenos administradores de su dinero también tendrán consecuencias por no diezmar, por no dar lo que es a Dios. Como que si el dinero fuera lo más importante. No, hay tantas cosas donde debemos de estar conectados y entender que si no tomamos la responsabilidad que nos toca,
vamos a caer en las trampas de Satanás. Veamos los errores y aprendamos de ellos. Hay errores aquí. El primer error de Adán y Eva: no tomaron en cuenta lo único que necesitaban en ese momento, la palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos a la misma palabra y aprendamos. Dice ahí en el verso 5 en el capítulo 2: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, o sea, una advertencia le dijo: pues puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento de bien y del mal. Si comes de ese fruto, sin duda, morirás. ¿Y qué hizo él? No escuchó. Fue advertido y no escuchó. Si tan solo, mis amigos, nosotros escucháramos a Dios a través de la palabra, si tan solo prestáramos atención a lo que Dios nos dice, no meteríamos la pata tan seguidamente, cotidianamente hablando. Hay que escuchar a Dios. Necesitamos estar conectados con Dios. Otra de las cosas: no obedecieron las ordenanzas de la palabra de Dios. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. No obedecieron las ordenanzas. Ahí en el capítulo 3, en el verso 11 dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol?, preguntó el Señor Dios. ¿Acaso no te ordené que no comieras? Una ordenanza le dio. Solo eso tenía que hacer Adán: prestar atención a Dios, obedecerlo. Todo se enfoca en la obediencia, mi amigo, amiga, todo se trata de obediencia. Jóvenes, tan solo les pedimos, nosotros que somos padres, sean obedientes. No, pero nosotros nos enfocamos en la lista de cosas que nos piden. Bueno, esa lista de cosas que pedimos a nuestros hijos o que Dios nos pide, se cumple con la obediencia. Congregarse: no, es que tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Usted lo soluciona con una sola cosa. ¿Con cuál? Despertemos. ¿Con cuál la usamos? ¿Con qué? Con obediencia, exactamente. Con solo obedecer a Dios cumplimos la ley de Dios. Ahora, no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia de Dios. Mucho, pero mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué más? 3, no tomaron en cuenta la voz de Dios, pero sí la sugerencia de Satanás. ¡Wow! Buen punto este. Preste atención, mi amigo. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Qué dijo Satanás? La sugerencia: no morirán. No morirán, dijo Satanás. Ese es otro. Dijo Satán: no morirán. Respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Ya no ocupaba Satán decir nada más. Ya estaba convencida con solo esa palabra. Tomó la sugerencia de Satanás y no lo que Dios quería para su vida. No escuchó la voz de Dios, jamás la escuchó. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Otro pecado, el mismo que Satanás tuvo. Quiso, codició, anheló, deseó tener ese fruto cuando no le pertenecía. ¿No fue el mismo pecado que Satanás tuvo? Fue creado por Dios, solo por debajo de Jesucristo él era, pero él codició ser más que Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Destrucción. A cenizas será convertido menos que nada. Irá al infierno y después del infierno irá al lago de fuego por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque quiso ser más que Dios, porque codició. ¿No es uno de los mandamientos de la ley de Dios? No codiciarás. Entonces, preste atención a la voz de Dios. ¿Qué más dijo, verdad? Dice: después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y se le abrieron los ojos en ese momento y de pronto sintieron vergüenza por la desnudez. Entonces cosieron hojas de higueras para cubrirse. Al menos mis amigos tuvieron vergüenza. Muchas veces pecamos y ni siquiera tenemos vergüenza ante Dios.
Al menos Adán y Eva sintieron vergüenza de haber fallado a Dios. A veces pecamos y más bien reclamamos, como si tuviéramos autoridad sobre Dios. Por favor, mis amigos, no crea los engaños de Satanás. 4. Creyeron una verdad sustituida por una mentira. Eso es lo que el mundo está creyendo hoy en día. La Biblia nos advierte sobre los falsos profetas, los falsos pastores, las falsas iglesias. Y aún así, las personas no entienden la palabra de Dios y cuestionan la palabra de Dios y lo que es verdad. Y creen verdades sustituidas. Y esto fue lo que Satanás hizo. Dijo, no morirán. Respondió la serpiente a la mujer. Es una mentira. Pero vea lo que sigue diciendo y analicémoslo. Dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira, mis amigos? No morirán. Ahí está la mentira. Pero Satanás dijo verdad. Dijo que se nos abriría los ojos y podríamos entender lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, una verdad sustituida. Hoy personas en el mundo entero están predicando verdades a medias y las personas lo creen como que si fuera la verdad. Son verdades sustituidas. No se engañe, que no te metan gato por liebre. Pasa tiempo con la palabra de Dios y así no permitirás que nadie te engañe. No lo vas a permitir si vives conectado con Dios. Pero hay montones de religiones y Satanás que brinca de este alto, ¿verdad? Hay un dicho ahí, ¿verdad? En confusión o en despelote ahí, ayúdenme, en ganancia de pescadores o por ahí anda, ¿verdad? Ya ustedes lo saben y lo digan. La cuestión es que entre más religiones y más palabra y más cosas, más confusión. No coma gato por liebre, no coma cuento, mi hermano. Usted tiene la palabra de Dios al alcance de sus manos. Si usted tiene a Jesús como su único Salvador, tiene al Espíritu de Dios. Los que no tienen a Cristo en su vida no tienen el Espíritu de Dios. No pueden entender las cosas como nosotros las entendemos. No se deje influenciar por los que no tienen a Cristo. Yo no estoy diciendo que odien o que no se junten con los que no son cristianos. No. Pero van a permitir que que ellos tengan más influencia en su vida que Dios. No lo permitan. Un ejemplo, y lo hemos dado una y otra vez. ¿Qué dice? ¿Qué dice este ejemplo? Dice que uno llega y agarra un batido. Usted toma un batido, pica papaya, ¿verdad? Pica banano y usted quiere hacerse un batido delicioso. Usted viene, lo pone y es su preferido batido. O su comida más rica, señora, o lo que usted quiera. Usted prepara lo más delicioso y lo quiere comer. Pero hay un ingrediente secreto que es el más delicioso. Usted agarra iba a decir de perro, pero no. Agarra un pedacito de popó de gato. Esa ¿verdad? Que huele bien feo. Usted agarra su batido y le echa un pedacito. ¿Qué está diciendo el pastor? Diga. Agarra el pedacito de batido, de popó y lo echa en el batido ahí. Lo licua y se lo toma. ¿Usted lo haría, mi amigo? Levante la mano. ¿Quién lo haría aquí? Ok, mejor para que despierten. Levante la mano. ¿Quién no lo haría? El que no levanta la mano quiere batido. Ok, quiere batido. Ok, ¿verdad? ¿Quién haría eso? Solo un loco. Solo un loco haría eso. Pero usted sabe que hay otra estrategia. Preparar el batido y no decir que le pusimos eso y entregarlo. Usted sabe que hay pastores, hay personas, iglesias que están dando la verdad y le echan un poquito de eso. Una falsa doctrina para que todo lo demás sea arruinado. Tenga cuidado. Es una herramienta de Satanás. Tenga mucho cuidado. Pero ¿de quién es culpa? ¿Del que predicó o de los que escucharon? Tristemente muchas personas, tristemente digo, y esto sí debe de partir el corazón de nosotros los cristianos, han sido doctrinalmente engañados. Y no es culpa de ellos, en un sentido, porque vamos a seguir aprendiendo más en la palabra de Dios. Entonces uno no puede juzgar a una persona que ha sido mal enseñado de las ordenanzas y de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque echan eso ahí y te lo dan y no sabes nada. Hay personas que nunca conocieron de Cristo
llegan a una iglesia y los contaminan de tal manera que no quieren saber nada más de Jesucristo. ¿Y quién pierde? Pierde él y pierde el Señor. Pero el Señor dice que Él es victorioso y que Él va a ser victorioso a los que creen en su palabra. Entonces, mi amigo, preste atención, esté alerta a las ordenanzas del Señor. Esos son los errores que muchas veces cometemos, son los errores, pero también tenemos armas contra el enemigo. Apunte ahí, tenemos ahí una lista de cosas, de las armas que tenemos para estar atentos a no caer en contra del enemigo. Dice, tome en cuenta siempre la palabra de Dios, aún en lo más cotidiano de su vida. Tome en cuenta, ¿va a vender un carro? Ore, pida consejo, pase tiempo con la palabra de Dios. ¿Va a cambiar de trabajo? Haga lo mismo. ¿Va a estudiar? ¿Qué va a estudiar? Preste atención. ¿Te gusta un chico? ¿Te gusta una chica? Preste atención a la palabra de Dios. ¿Quieres hacer un negocio? Preste atención a la palabra de Dios. ¿Quieres ir a dar un paseo? Preste atención a la palabra de Dios. Hasta en lo más cotidiano, no deje a Dios por fuera. No deje a Dios, no deje lo más sagrado que tenemos los cristianos. Dejar a Dios afuera es un completo error. ¿Qué dice el Salmo 119:5? Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies, una luz para mi camino. La palabra de Dios es la respuesta. Ella va a guiar tu camino. El camino de Jesucristo. Y la palabra es Cristo. Él va a guiar tu camino si pasas tiempo ahí con la palabra de Dios. Ahí mismo en el Salmo 119. Obediencia a tu palabra. Obediencia a la palabra de Dios. Ahí en el Salmo 119, bajando un poquito en el verso 2, dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan de todo corazón. No negocian con el mal. No podemos negociar con el mal. Y andan solo en los caminos del Señor. Nos han ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Salmo 119. Hay una persona ahí que dijo, con el mal nunca se negocia. Es cierto, con el mal nunca se puede negociar. Pero hay personas que cuando no toman en cuenta la palabra de Dios están negociando con el mal. Aún los mismos líderes religiosos. Punto número 3. Dice ahí, bueno, este es 3 de las advertencias, de las cosas que tenemos que utilizar. Escucha a Dios y sé guiado por el Espíritu a la verdad. Primera de Juan 2:27. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Necesitan que nos enseñen. Y si no pasamos tiempo con Dios, sí, necesitamos ser enseñados. Pero si usted pasa tiempo con la palabra de Dios, no necesita que nadie le enseñe. Sigue diciendo, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. El Espíritu siempre nos guía a la verdad de la palabra. Dice, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Ahí está también una clave. Permanezca en comunión, para limpiarme el sudor, con Cristo. 4. La verdad es Jesús. Fuera de Él son verdades sustituidas. Muchas maneras de ir al cielo. Solo hay una. Solo hay una. Y es Jesús. ¿Cuál es la única religión que vale, que cuenta? Póngale nombre. ¿Cuál es la única religión que salva? Jesús. Esa es la única. No se engañe. Jesús es el único que puede darte vida eterna. El que fue clavado en la cruz. El Dios, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, es el único que puede darte vida eterna. Ponga su confianza en el Señor. Si nunca has recibido el regalo de la salvación, acepta a Cristo, sigue sus pasos, vive para Él, pasa tiempo constantemente con su palabra y nunca vas a poder arrepentirte. Si andas en los pasos del Señor, mi
mi amigo, no tendrás por qué arrepentirte. Nunca. El punto número 4 ahí en su hoja era este. La verdad es Jesús. Fuera de Jesús son verdades sustituidas. Muchas maneras de ir al cielo. No, una falsa. Mi amigo, ya antes de orar, conéctese con la palabra de Dios. No permita que Satanás arruine y destruya su vida. Él quiere lo más valioso de ti. Quiere tus hijos, quiere tu familia, quiere tu iglesia. Él quiere destruir tu iglesia. Él quiere que usted no se congregue. Él quiere muchas cosas para su vida. Hoy hemos aprendido muchísimas cosas. Si quiere recordar algo de todo lo que hemos visto hoy para ir a casa, empiece con no botar la hojita que tiene en sus manos. Empiece con eso y va a poder tener por lo menos un recuerdo de lo que aprendió hoy. No sustituya la palabra de Dios. Pase tiempo con la palabra de Dios. Así, mi amigo, preste atención antes de orar. Así no tendrá que echarle la culpa a nadie. ¿Es culpa del diablo? Si usted hace y yo hago lo que es correcto, no tenemos que echarle la culpa a nadie. Vamos a obedecer y agradar al Señor. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a ir al Señor en oración. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Dios, por esta mañana, Señor. Señor, tú has traído hoy ante nosotros tu palabra, este mensaje, Señor, para que lo recibamos. Pero Dios, en nosotros está, si queremos aceptarlo, si queremos ponerlo en práctica, obedecerte, Señor, o simplemente un requisito hoy en la mañana, venir a la iglesia. Dios, yo estoy orando y pidiendo, Padre Celestial, que tú a través del Espíritu Santo nos convenzas a esta iglesia, Señor, de la necesidad que tenemos de pasar tiempo con la palabra de Dios. Mi amigo, usted que está hoy aquí, que ha podido escuchar este mensaje, preste atención, no se distraiga en el momento de la oración, incline su cabeza, ore a Dios, escúchelo, escuche su palabra, recuerde su palabra y pídale a Dios que lo ayude a actuar correctamente. Muchas enseñanzas en esta mañana, mis amigos, pero ¿sabe? La clave está en Jesucristo. La clave está en Jesucristo y su palabra. Permita ser guiado por el Espíritu Santo, pero no a los deseos de su corazón, no a sus emociones, sino a lo que la palabra de Dios le enseña. Mi amigo, todos nosotros hemos caído en las farsas, en las mentiras de una u otra manera de Satanás. Si no fuera así, podríamos decir en esta mañana, nunca he pecado. Pero como dice su palabra ahí en Romanos 3:10, ni siquiera hay una sola persona en el mundo que no haya pecado. Por eso necesitamos a nuestro Salvador. Por eso necesitamos a Jesucristo, que Él es nuestro Salvador. Mi amigo, yo estoy orando y pidiendo que en esta mañana usted se conecte más con Dios. Se conecte más con Dios a través de la palabra, a través de la oración, y sea obediente a ella. ¿Está usted hoy aquí? ¿Está siendo obediente a la palabra de Dios? Hay algunas cosas para considerar que son importantes. ¿Está diezmando? ¿Está leyendo la palabra de Dios? ¿Está congregándose fielmente aquí en la iglesia? ¿Cómo es su vida cotidianamente? ¿Se desconecta una vez que sale de la iglesia y vive la vida como si no conociera de Dios? ¿En qué están sus pensamientos? ¿En lo que agrada a Dios o en lo que le agrada a usted? Mi amigo, Dios está dándonos hoy la oportunidad de decidir y escoger lo que es correcto. Quitemos el enfoque del Satanás en nuestras vidas. Quitemos el enfoque de nosotros en nuestras vidas y démosle ese enfoque a Dios y al prójimo, porque es su gran mandamiento. Mi amigo, tal vez usted está hoy aquí y nunca ha recibido el regalo de la salvación. No puede entender este tema completamente. Tal vez está confuso, no sabe cómo está actuando. ¿Sabe qué? Necesita a Cristo en su vida. Necesita recibir el regalo de la salvación en Jesús. No tenga miedo, no tenga temor. Permita ser guiado por el Espíritu Santo a poder decidir en esta mañana. Si nunca antes ha tomado esta decisión, por favor, solamente hágame una señal. Y como pastor, no tengo el poder de salvarle, pero como pastor quiero orar por usted. ¿Habrá alguna persona que me diga, pastor, aquí está mi mano en alto? Yo quiero aceptar a Cristo como mi único Señor y Salvador. Quiero ese regalo
de la salvación. ¿Habrá alguna persona? No tenga temor, no tenga miedo. No voy a pedirle ni que se ponga de pie. Solamente quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Ok, mis amigos, vamos a terminar la oración. Dios, gracias, Señor, por este tema. Gracias por todas las cosas que han sido mencionadas hoy. Dios, te pido de corazón, Señor, que nos ayudes, tanto a mí como a mis hermanos, a poner en práctica lo aprendido. ¿Cómo llamamos a eso, Señor? Sino obediencia. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias por los hermanos, por nuestros niños, por las bendiciones recibidas. Y todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.